Entonces, tenemos que la amiloidosis es una alteración metabólica que se va a caracterizar porque vamos a tener el depósito extracelular de proteínas en forma de fibras insolubles que van a alterar el funcionamiento de los tejidos donde se van a depositar. Es decir, normalmente tenemos una serie de proteínas que van a ser solubles y que van a estar circulando en nuestra sangre. En esta enfermedad se van a crear condiciones en que esas proteínas van a perder esa solubilidad y entonces van a tender a depositarse en los tejidos. Lo van a hacer con un plegamiento muy peculiar que vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces no van a ser capaces de estarse retirando de esos sitios donde se están acumulando. Entonces se van a depositar, ahí se van a quedar y van a provocar que ese tejido u órgano donde se está depositando se deforme. Estas proteínas, como vamos a ver más adelante, son muchísimas las que podemos tener como ejemplos. Sin embargo, todas tienen ciertas características en particular. Dentro de estas características que tienen en general, perdón, van a ser que van a compartir que cuando se pliegan van a adoptar una estructura secundaria en disposición de beta plegada, lo cual les va a conferir una característica histológica distintiva que nos va a permitir hacer el diagnóstico de estas lesiones. Y que es una birrefringencia de color verde manzana, una vez que se tiñen con la tinción de rojo Congo y se observa en un microscopio de luz polarizada. Ahorita lo vamos a mencionar un poquito más. Entonces, más o menos así es como funciona ese mecanismo de esta tinción, que se basa en las características de esas proteínas anormales. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de una proteína cualquiera, que vamos a decir que tiene esta disposición, como un filamento apareado. Supónganse que es la proteína alfa del amiloide sí, la proteína alfa del amiloide, está bien. Tiene esta disposición. Gracias a esa configuración, es soluble en la sangre y puede estar circulando en nuestra sangre. En esta enfermedad, esa proteína es anormal y lo que va a ocurrir es que va a salir de la circulación, se va a depositar en los tejidos y va a adquirir la forma o el plegamiento en placas beta plegadas. Recuerdan, tienen esta configuración como en zigzag, que se van adosando una a otra. Esta configuración que hacen permite que la tinción que yo aplico, que es la tinción de rojo Congo, las moléculas se van a adherir a esas formaciones beta plegadas y es la tinción que yo voy a identificar. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo se observa ya en el microscopio. Bien, es una enfermedad que es infrecuente y la mayoría de los casos, bueno, se puede dividir en dos grupos, perdón, en tres grupos. Una que vamos a denominar amiloidosis primaria, una que vamos a denominar amiloidosis secundaria y una que vamos a denominar amiloidosis familiar. Las pacientes con amiloidosis primaria son los más frecuentes. 75% de los casos de amiloidosis van a ser por una causa primaria. Y a esto se les va a denominar, o se les denomina el grupo AL. Y del restante, una proporción que va del 5 al 15% van a ser afectadas por una amiloidosis secundaria. Y esta se va a denominar AA. Y menos del 5% van a pertenecer a la amiloidosis o forma familiar, la cual se va a llamar AF. Esto de las siglas ahorita lo vamos a ver, ahorita que hablemos de las proteínas, porque se llaman, todas empiezan con A y porque tienen otra letra después, ahorita lo vamos a ver. Las personas que están afectadas por una amiloidosis primaria generalmente van a ser personas de edad que ya va siendo un poquito avanzada, más allá de los 40 años, y son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. Y se dice que su incidencia es rara y está calculada alrededor de 8 por cada millón de habitantes por año. ¿Por qué se llama amiloidosis esta enfermedad? Es una cuestión histórica, pero es curiosa porque tiene que ver con el aspecto macroscópico y el aspecto histológico, entonces por eso lo vamos a describir. Eh, Su nombre lo tiene por la semejanza que tiene al almidón.
viene del griego amilón, que es almidón, y aidos, que tiene forma de. Entonces, los tejidos tienen la forma del almidón. A lo mejor están ustedes muy jóvenes para saber lo que es el almidón, pero el almidón es una partícula que se le pone a la ropa para endurecerla al momento del planchado. Entonces, de hecho, todavía lo venden como en sprays. Entonces, cuando se va a planchar, pues le ponen almidón y hace que queden más duras o rígidas las telas. Se utiliza, por ejemplo, en los puños de las camisas o en nutrición, las batitas de los médicos de nutrición se las lavan en el instituto y las lavan con mucho almidón. Entonces, son unas batas que quedan, siempre los ven así muy, muy bien planchaditas, pero porque tienen mucho almidón. De ahí que nos hacían burla y nos dicen los almidonados de nutrición, porque tienes tu bata llena de almidón. Y sí, o sea, te quitabas la bata, la puedes parar prácticamente porque está súper rígida. Entonces, para eso sirve. Entonces, si algún día escuchan lo de los almidonados de nutrición, esa es la historia de por qué los almidonados. Porque las batas las lavan ahí en el instituto y les ponen un montón de almidón. Bien, entonces el almidón hace eso en la ropa, la endurece y la pone con esa consistencia. Y el almidón tiene dos formas macroscópicas de verse, o tiene dos colores. Uno es que se ve blanco, como es lo que estamos acostumbrados, pero si tú le aplicas algunos otros compuestos, por ejemplo yodo, se pone de color azul. El almidón en la naturaleza se encuentra de color azul. Entonces, este término de amiloidosis lo acuñó el doctor Carl von Rokitansky, que pues lo conocemos de muchas cosas, ¿no? Fue un gran anatomista, uno de los grandes médicos que fomentó las necropsias, y él acuñó ese término. Y posteriormente, Rudolf Virchow, recuerden el padre de la patología moderna, es el que hizo esta técnica de aplicar el yodo a los tejidos y vio que se ponían azules. Y gracias a eso definió muchas de las características de la amiloidosis. Entonces son los dos grandes exponentes, dos grandes patólogos que describieron esta enfermedad. Entonces vean, por ejemplo, les decía, el almidón tiene estos dos colores. Puede ser blanco, pero generalmente se encuentra de color azul, porque casi siempre está asociado a alguna otra sustancia de la tierra o de las plantas. Entonces, por ejemplo, aquí es un complejo con el lodo y vean cómo se ve de color azul. Entonces, lo que describió Virchow es que si a este almidón o a los tejidos que tenían esa apariencia indurada les aplicaba yodo, pasaban de un color blanco a un color azul. Entonces, vean, por ejemplo, este es un riñón. El riñón que ven a su mano izquierda es un riñón que es de características normales y el riñón que ven a mano derecha es un riñón que tiene amiloidosis. De entrada, se ven un poquito diferentes en cuanto al color. El riñón con amiloidosis se ve de un color más pálido, tiene un color que va más hacia el blanco. Este es por el depósito de ese almidón, que recuerden que es blanco. Vean también cómo tiene una como apariencia como más rígida en todo el contorno y vean la superficie de corte. Aquí en un riñón normal podemos definir claramente la corteza de aquí de las pirámides renales y etcétera. Y aquí no, vean cómo se pierde un poco esa interfase y está sustituido básicamente por ese tejido de color blanco. Entonces, todos los órganos que vamos a ver que tienen amiloidosis van a tener todas esas características en común. Van a aumentar su consistencia, muchas veces van a aumentar su tamaño y las superficies de corte van a ser de color más claro, más pálido, tirando hacia el color blanco. Y si tienen alguna estructura, una interfase o alguna prominencia o saliencia, casi siempre se van a aplanar, entonces va a parecer todo liso. Vean este otro ejemplo. Este es es un vaso, perdón, y vean el color que tiene. Aquí se ve de un color blanco amarillo y vean la consistencia que tiene. Se ve completamente liso, indurado y sustituido por tejido de color blanco. Este es un corazón que tiene amiloidosis, pero aquí ya se le aplicó la tensión del yodo.
Y entonces lo que hace es que pinta de este color azul los depósitos de ese material amiloide. Aquí tenemos áreas que no están tan teñidas, se ven de color blanco, y las áreas teñidas de color azul. Entonces, así es como se ve macroscópicamente la amiloidosis, donde la observemos. Cualquier órgano tejido va a tener eso en común. Se va a poner duro y se va a poner de un color más claro de lo habitual. Le aplicamos yodo y se va a ver de color azul. Bien. Les decía de las formas estas de la amiloidosis. Esta nomenclatura viene de un consenso, así se llama, consenso del estudio de la amiloidosis humana. Entonces, en ese consenso definieron que el amiloide se va a denominar dependiendo de la proteína, que es la que va a ser la proteína anormal y que va a ser la que se va a alterar y depositar en los tejidos. Entonces, la primera letra siempre va a ser una A porque indica amiloidosis. Por eso le puso A. Y tiene que ver porque todas estas proteínas, y son más, pero es una pequeña lista, van a tener en común que uno de los componentes de esa proteína va a ser una sustancia que se llama sustancia A del amiloide o proteína A del amiloide, entonces por eso todas empiezan con A. Y la segunda letra va a hacer alusión, ahora sí, a la proteína que está alterada. Entonces, hace rato decíamos que nuestro prototipo se le llamaba AL porque la L viene de cadenas ligeras, light change. Entonces, esta es la proteína amiloide AL, las inmunoglobulinas, o la cadena ligera de las inmunoglobulinas. Y corresponde su tipo clínico con amiloidosis primaria. AH, la H viene de cadenas pesadas, de heavy weight change. Y por eso se le llama H. Igual es una forma de amiloidosis primaria. La tercera más común es la transtirretina. Esta se llama ATTR y pues el TTR es por transtirretina. Esta es una forma familiar y está asociada con el envejecimiento. Y así, entonces, como pueden ver, en teoría, cualquier proteína puede volverse amiloide, siempre y cuando se generen esas condiciones. Tengo un defecto genético tal que permita que sea insoluble y forme un plegamiento en láminas beta en los tejidos. Entonces aquí, estos son los más comunes de ejemplos de amiloides que tenemos. Tenemos microglobulina 2, el alfa amiloide sérico, tenemos fibrinógeno, etcétera, 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 etcétera. Bien, entonces pues eso es en cuanto a la nomenclatura de los amiloides. ¿Y cómo es que se va a producir esta enfermedad? Pues ya dijimos que lo más probable es que tengamos un defecto genético. Pero, pues, ¿cómo se llega a ese efecto genético? Estas son las vías que podemos postular. Em, entonces, el mecanismo en general es este que está hasta la izquierda. Tenemos una proteína que tiene un plegamiento, podemos llamarle virgen o original, que podría ser un precursor, ¿no? Entonces tenemos ese precursor, tiene esta estructura. Algo le pasa a ese precursor que lo que va a provocar es que en lugar de plegarse como lo tenía originalmente, lo va a empezar a hacer en esa manera de láminas beta plegadas, y esas son las que se van a depositar en los tejidos en forma de fibras. ¿Cómo puede ocurrir esto? Porque tienen una mutación adquirida. Por ejemplo, aquí nos ponen el ejemplo de una amiloidosis AL, donde tenemos una proliferación clonal de linfocitos B, por ejemplo, células plasmáticas. Estas empiezan a producir una cantidad importante de estas inmunoglobulinas. Estas no se pueden degradar, no se pueden filtrar bien por el riñón y eliminar por la orina, entonces empiezan a acumular en nuestra sangre, salen a los tejidos y se empiezan a depositar en ellas, y ya en los tejidos forman las fibrillas que se empiezan a depositar y forman el amiloide como tal. Esto es el ejemplo en lo que puede pasar. Esto es el mieloma múltiple. Por eso los pacientes con mieloma múltiple pueden tener asociada amiloidosis renal, por ejemplo, o en otros órganos. Otro evento que nos puede llevar a esas mutaciones también es la inflamación crónica, o que nos puede llevar a la amiloidosis, perdón, es la inflamación crónica.
La inflamación crónica lo que me va a provocar es que se generen productos de la inflamación, pero de una manera más alta y desregulada de lo habitual. El mejor ejemplo para explicarlo es la proteína, el componente sérico del amiloide, el cual se produce en el hígado. Entonces, al haber una inflamación crónica en algún sitio de nuestro microorganismo, de nuestro organismo, perdón, se van a producir ciertos factores, como en este ejemplo, interleucina 1 y 6. Eso va a provocar que las células hepáticas generen más cantidad de este amiloide sérico y va a salir a circulación mucho más cantidad. Nuevamente, no se va a poder degradar de una tasa adecuada, de manera eficiente, tampoco se va a filtrar de una manera eficiente en el riñón, se va a acumular, va a salir a los tejidos y se va a depositar en ellos. Esta sería la fisiopatogenia de la amiloidosis tipo AA. Y otro mecanismo sería que simplemente al estar mutada la proteína no es funcional de ninguna manera, apenas se secreta, se agrega y se deposita en los tejidos. Un ejemplo de amiloidosis que sigue esta vía patogénica sería la transtirretina. Entonces, son los mecanismos por el cual podemos tener el depósito de amiloide. Mutación de la proteína, secreción inapropiada por una enfermedad neoplásica o por una condición inflamatoria y nada más. Bien, ¿cuáles son las formas de presentación de la amiloidosis? Pues ya dijimos que vamos a tener básicamente dos formas, una amiloidosis primaria y una secundaria. La primaria, pues es cuando tenemos un defecto claro de alguna de estas proteínas, se secretan y se depositan. El mejor ejemplo para explicarlo es el mieloma de células plasmáticas. El mieloma es una neoplasia maligna de las células plasmáticas, en el cual, pues, estas proliferan, sustituyen la médula ósea, salen a circulación y empiezan a producir inmunoglobulinas. Esta producción de inmunoglobulinas la hacen de manera anómala y prácticamente se segregan puras cadenas ligeras, las cuales están anormales. Esas cadenas ligeras se producen en una cantidad tan importante que nuevamente no se pueden ni depurar ni se pueden eliminar. Entonces van a ir y depositarse en los tejidos. En el caso específico de mieloma, es ligeramente más frecuente que las cadenas ligeras lambda sean las que estén mutadas respecto a las cadenas ligeras kappa. La proporción es 2:1. Y bueno, este es un ejemplo de un corte histológico de miocardio, donde estos son los miocardiocitos. Y la tinción de rojo Congo es esta tinción que se ve de un color como rojo ladrillo, con la microscopía de luz. Bueno, la primaria entonces es eso, que tenemos una enfermedad en que la proteína que se produce es defectuosa por un mecanismo de mutación. La amiloidosis secundaria es una forma en que tenemos una enfermedad de base, por ejemplo, una inflamación crónica. A partir de ese proceso inflamatorio es que se va a empezar a producir la mayor cantidad de una proteína que se va a volver anómala y va a ser la que se va a depositar. Entonces, en estos casos, el cuadro clínico va a estar dominado primero por la enfermedad de base, que es la que me está causando la amiloidosis. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, la amiloidosis tipo AA. Entonces, esta forma está conformada o debida al depósito de la proteína A del amiloide, que como les digo, se produce básicamente en el hígado. Entonces tenemos que eso se produce normalmente en el hígado, pero bajo ciertas condiciones inflamatorias sistémicas es estimulado por ciertas citocinas para que se produzca mayor cantidad. Y se va a producir mayor cantidad de esa misma proteína AA o de un precursor que le vamos a llamar SAA, precursor sérico de la amiloide A. Y este es el que se va a empezar a depositar en los tejidos. ¿Por qué puede aumentarse o cuáles son las condiciones más frecuentes que pudieran llevarme a esta amiloidosis? Causas infecciosas, por ejemplo, tuberculosis, bronquiectasias, osteomielitis, etc.
o inflamatoria, que básicamente van a ser enfermedades sistémicas, tipo autoinmunitarias, por ejemplo, artritis reumatoide, espondiliartrosis, lupus eritematoso, etc. La forma hereditaria básicamente va a tener una presentación semejante a la primaria, pero se va a presentar en pacientes mucho más jóvenes. Y pues vamos a tener depósito de amiloide en diferentes órganos y tejidos. Lo más común es que se deposite en el sistema nervioso y se puede expresar como polineuropatías, o que se deposite en el corazón y se va a denominar como miocardiopatía amiloide familiar. Estas son, repito, es una variante muy rara, corresponde a menos del 5% de los casos, y hay poblaciones en específico que tienen mayor riesgo de incidencia, como pueden ser estos países que están aquí. Nuevamente, como ejemplo, tenemos aquí una miocardiopatía, en la cual vean las características de ese corazón. El miocardio tiene un aspecto como liso y se ve de un color más pálido de lo habitual, blanco pálido. Se hace la tinción de rojo Congo y se observa cómo se tiñe completamente de color rojo. Otra enfermedad que es explicada, o es una variante de amiloidosis, es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, lo que ocurre es que tenemos una proteína, que es la proteína tau, la cual se produce de manera anormal, tiene un defecto morfológico intrínseco y se empieza a depositar en el cerebro. Esa acumulación de esa proteína provoca que haya inflamación, daño neuronal oxidativo por esa inflamación, y va a provocar que se empiecen a depositar placas o fibras de amiloide en nuestro cerebro. Y van a estar conformadas por esa proteína tau, y es lo que denominamos ovillos neurofibrilares. Cuando vean neuro les van a mencionar esto, la enfermedad de Alzheimer, que se sustituye nuestro parénquima cerebral por estas placas que se llaman placas amiloides o ovillos neurofibrilares, es lo mismo. Y eso va a sustituir, pues por principio, nuestro parénquima, y va a provocar que se alteren las sinapsis entre las neuronas que están ahí residuales. Entonces, esto es lo que explica la demencia de los pacientes con Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer realmente es una amiloidosis. Entonces, ya en resumen, podríamos decir que en la clínica que los signos y síntomas son inespecíficos y van a depender el tejido, el órgano, el sistema afectado, y también va a depender mucho si es una forma primaria familiar o si va a ser una forma secundaria. Las secundarias son muchísimo más difíciles de diagnosticar porque van a estar enmascarado el cuadro clínico por la enfermedad de base. Pero bueno, siempre que tenga una de esas enfermedades de base, las autoinmunes, por ejemplo, tenemos que pensar que una posible complicación puede ser una amiloidosis. Entonces, pues vamos a repasar nada más algunas de las manifestaciones que puede tener por los diferentes órganos y tejidos en que se puede depositar este amiloide. Dentro de las manifestaciones neurológicas podemos tener la polineuropatía periférica, que se va a caracterizar porque vamos a tener parestesias y pérdida de fuerza en los diferentes segmentos de nuestro cuerpo, y pues se debe a depósito del amiloide en los nervios. Entonces, debilidad, por ejemplo, de miembros, la demencia de Alzheimer, hemorragias cerebrales hereditarias, el síndrome de túnel del carpo también se puede deber muchas veces a amiloidosis. Se va a depositar el amiloide específicamente en el nervio mediano, y va a hacer que se engruese, y entonces va a quedar como que atrapado con el ligamento transversal del carpo, y pues es lo que explica el síndrome del túnel del carpo. Podemos tener manifestaciones en mucosas, por ejemplo en los ojos. Vamos a tener síndrome de ojo seco, y vamos a tener el depósito también de ese material que se va a ver de aspecto como amarillo o blanco gelatinoso. Ese material gelatinoso no solo se puede acumular en la mucosa de la esclera, también se puede acumular en la conjuntiva y en los tejidos blandos.
Entonces puede extenderse hacia el párpado. Vean cómo tiene esa forma o ese aspecto como gelatinoso. Se puede depositar en algunas glándulas, por ejemplo en la tiroides, entonces me puede provocar tiroiditis, me puede provocar crecimiento de la glándula, se llama bocio amiloide, porque es por el amiloide. Se puede depositar en las suprarrenales o en la hipófisis, me puede dar enfermedad de Addison, etc. Entonces se puede depositar en cualquier órgano endocrino y puede causar disfunción de ese órgano con su consecuencia. En el aparato cardiovascular, ya mencionamos que se puede depositar en el corazón y entonces va a alterar la función contráctil, la conducción eléctrica, entonces podemos tener alteraciones electrocardiográficas también, podemos tener miocardiopatía restrictiva, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión ortostática, arritmias, etc. Otro ejemplo de un corazón con amiloidosis, se ve la pared con un aspecto rígido y de un color un poco más claro de lo habitual. El sistema respiratorio en el pulmón me puede causar atelectasias por obstrucción de la vía aérea o, sí, es el subtipo más común, pero también puede expresarse como una neumopatía restrictiva, aunque es el patrón menos frecuente. En la piel y en otros tejidos asociados también se puede depositar, pero lo va a hacer en la vasculatura. Bueno, lo va a hacer de dos maneras. Una, en la vasculatura, y lo que va a provocar son lesiones hemorrágicas. Al depositarse en la pared de los vasos cutáneos, lo que va a provocar es que ante cualquier traumatismo, estos vasos sean frágiles, sangren, y no vamos a tener una buena vasoconstricción cuando hay el sangrado. Entonces va a expresarse como equimosis o petequias. Entonces vamos a tener diversas hemorragias en piel y mucosas. Como pueden ver, puede ser bastante exagerado el proceso. Y la otra es que se puede depositar en forma de placas de color blanco. Entonces, hay una lesión que se llama líquen amiloide, que es este aspecto como acartonado de la piel o indurado por el depósito del amiloide. A veces lo puede hacer en forma de nódulos, que se llaman nódulos serios, porque recuerdan un poco a la parafina de las velas. Entonces puede también depositar en forma de nódulos en la piel. Puede provocarme por diversos mecanismos alteraciones hematológicas. Por el depósito en el hígado, puede provocar que haya disfunción en la secreción de todas estas proteínas asociadas con la coagulación. Entonces me puede provocar eventos trombóticos. En el músculo esquelético se puede depositar en las articulaciones y entonces puede simular también artritis reumatoide. Puede provocar depósito en articulaciones que me cause deformidad. Por ejemplo, aquí. Eh, puede provocar incluso una especie de prominencia en la articulación acromioclavicular y puede incluso confundirnos con luxaciones. Vean, puede tener deformidades muy semejantes a la artritis reumatoide e incluso por compresión de los nódulos serios en piel y tejidos blandos pueden causarme también erosión de los huesos. En el tubo digestivo se puede depositar en cualquier parte de la mucosa del tubo digestivo, entonces se va a asociar más que nada con alteraciones en la motilidad intestinal y en la absorción. Entonces vamos a tener síndromes de malabsorción. También es característica la macroglosia, que no es geográfica. Crece toda la lengua, pero tiene el mismo aspecto que cualquier órgano con amiloidosis. Se ve grande, se ve indurado, pálido y borra la superficie normal de la lengua. En el hígado
se va a depositar, me va a provocar hepatomegalia, puede provocar incluso hipertensión portal. Y bueno, aquí es difícil identificar por el color, pero este hígado, aunque no me lo crean, tiene un aspecto indurado. Se ve como más duro de lo habitual, pero no tiene ninguna otra alteración que lo explique. Entonces se ve un poquito más claro, ese ya posfijación, ese color blanco pálido del parénquima hepático, como es sustituido por este tejido color blanco que es el amiloide. En el riñón se va a depositar en prácticamente todos sus compartimentos y es una causa relativamente frecuente de síndrome nefrótico, entonces me va a llevar a insuficiencia renal crónica. Y es importante mencionar el daño al riñón porque es uno de los órganos que en la gran mayoría de los casos, más del 90%, se va a afectar. Bien, ¿tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? Yo sé, ¿hay alguna manera clínica de distinguir el bocio amiloide del bocio propio de la glándula Por o solo por clínica, biopsia? sí, solo por la biopsia, que el bocio como tal clínicamente es aumento de la glándula tiroides, de su tamaño, nada más. Y pues las características, por ejemplo, radiográficas del bocio son hipervariables. Puedes tener nódulos hipoecoicos, nódulos hiperecoicos, degeneración quística, calcificaciones, lesiones sólidas, etcétera. Entonces, es imposible. Y es una rareza, entonces es hasta el examen patológico que lo identificamos. Y hay, bueno, gracias. ¿Hay alguna otra, perdón, ¿hay algún órgano que no sea afectado por esto? No, ninguno. Puede Ninguno. afectar el que sea. Ok, gracias. Ujú. Doctor, el tratamiento de la amiloidosis depende del órgano en el que esté, Sí, o, y de la proteína anormal. pero no hay un tratamiento sistémico. Depende de la causa. Si, por ejemplo, tu amiloidosis es secundaria asociada a inflamación o infección crónica, pues tratando la enfermedad de base. Si es primaria, se puede paliar hasta cierto punto los síntomas con, ¿cómo se llama esta cosa que te filtra en la sangre? Con hemodiálisis, con plasmaféresis. Y algunas creo que tienen terapia génica, donde puedes revertir la anomalía de las proteínas. Pero sí, básicamente es en las primarias filtrar la sangre para eliminar las proteínas anormales y esteroides. Y en la secundaria, pues tratar la enfermedad de base. Gracias, doc. Doc, supongo todas estas manifestaciones van como a lo largo de la evolución, pero ¿hay como algún tiempo específico o más o menos en cuánto tiempo ya se pueden ver? Con expresión clínicas tardan años, 5 años o más. Por ejemplo, hepatomegalia, cardiomegalia, todo esto. Pero bioquímicas sí pueden ser tempranas, por ejemplo, el mieloma. Pues ustedes buscan eso, proteínas en orina. La proteína de Ben-Jones, pues es precisamente esa, cadenas ligeras de inmunoglobulina anormales. Entonces, en el estudio de estos pacientes sí se pueden detectar un poco más tempranos, de manera indirecta por las alteraciones bioquímicas, por ejemplo, en la orina. Detectar ese tipo de proteínas o ver la proteinuria, etcétera, nos puede orientar. Igual en la función hepática o, por ejemplo, aquí mismo la transtirretina se puede determinar en suero. Entonces van a ver que tienen cantidades anormales mediante altas de esas proteínas. Entonces bioquímico puede ser un poco más temprano y ya morfológico como tal, con signos visibles, ya está avanzada la enfermedad. Gracias, Doc. Yo tuve, ¿Alguien más? Sí. entonces a cualquier persona le puede dar amiloidosis, no es necesario que tenga la herencia genética. No, no es necesario. Cualquier persona
por alguna condición su proteína se vuelva anómala y se pliegue así, le puede dar amiloidosis. Y Gracias. puede ser la proteína que sea. ¿Alguien más? Bien, entonces vamos a continuar ya con lo último de anatomía patológica, que pues es lo de básicamente lo de la tinción tan peculiar que tiene este material. Bueno, en microscopía de luz normal, convencional, lo que vamos a ver es que el depósito del amiloide se ve como un material fibrilar amorfo que se va a depositar en los tejidos y va a empezar a sustituir el tejido en cuestión. Y se va a tener de un color rosa más pálido. Por ejemplo, este es miocardio. Las fibras miocárdicas normales son las que se ven de color rosa brillante o más intenso. Están señaladas aquí con este asterisco. Y el material amiloide es todo el material este que se ve en color rosa pálido. Entonces empieza como que a depositar ahí y empieza a sustituir el tejido. Es un material amorfo entre los miocardiocitos. El depósito de este material pues, va a provocar disfunción del tejido. En este caso, en el miocardio, pues, disfunción contráctil porque es tejido que no es funcional. Simplemente está ahí depositado, indura y no permite la contracción. Y tampoco la relajación. Entonces es un material que no es funcional. También ya dijimos que en el propio corazón puede alterar la conducción eléctrica, etc. Este material, aquí tenemos un hígado, por ejemplo. Los cordones de hepatocitos son estos nuevamente que se ven de color rosa más brillante. Y todo el material este que ven de color como rosa pálido, completamente liso o amorfo, es el amiloide. Aquí en este caso sustituye todo el parénquima, entonces provoca oclusión de conductos biliares, de los espacios de Dice, etc. Este material se puede teñir con masón y es una tinción que nos ayuda a una aproximación inicial porque tiene una característica que para la tinción de masón tiene un color que denominamos anfófilo. Y lo explico. La tinción de masón es un tricrómico que me sirve para marcar básicamente la colágena. Y la colágena normalmente la marca de color azul intenso, como se ve esta pared de este recuadro. Esta es una membrana basal. Se ve ese color azul intenso. Así se ve la fibrina. Los epitelios me los va a marcar de color rojo, como se puede ver aquí, o en los túbulos renales. Y va a haber ciertas cosas que el masón me marca de un color azul claro. Y esos son los tres colores que tiene el tricrómico de masón. El amiloide lo tiñe de un color azul claro o una tonalidad violeta. No se ve tan violeta, se ve más bien azul claro, pero bueno, probablemente es amiloide. Lo que sí puedo decir es que no es fibrina. Entonces, una aproximación inicial es hacer un masón para estar seguros que no es fibrina lo que se está depositando. Las tinciones específicas para amiloide hay varias, pero usamos básicamente dos. Una, que es esta, que se llama rojo Congo. El rojo Congo no se ve rojo, se ve naranja, pero bueno, así se llama. Y tiñe el amiloide de este color naranja como intenso. Compárenlo aquí con suero que está en los túbulos o vasos, que se ve más pálido, contra el del amiloide. Por eso es que casi siempre cuando no tenemos luz polarizada, hacemos un rojo Congo y hacemos un masón. Porque a veces este rojo no es tan intenso, entonces me puede dejar la duda, puede estar muy palidito y me deja la duda de si será o no será. Si es positivo a rojo Congo y no es azul intenso con masón, sí puedo estar seguro que es amiloide. Pero la magia de esta tinción viene cuando se ve en luz polarizada. Este es un corte exactamente el mismo campo, en el corte histológico de un riñón, donde podemos ver con la tinción de rojo Congo cómo se ve el depósito de la tinción de un color naranja intenso en la zona de la arteria aferente hacia el glomérulo.
Y cuando se ve con luz polarizada, este material se ve de un color brillante, birrefringente, color verde manzana. Así es como se describe. Y bueno, eso también es medio fantasioso porque nunca se ve tan así, tan verde manzana. Pero bueno, aquí tienen zonas que sí se ve verde manzana, otras se ve más como naranjita, etcétera, pero no importa. Lo que destaca es que bajo esa luz polarizada refringe. Entonces brilla bajo esta luz. Este sí, se ve de color verde manzana. Esta es una amiloidosis cutánea, donde podemos ver con la tinción de rojo Congo cómo se ve de un color naranja, claramente diferente a la colágena de la dermis normal, y cuando lo pones en la luz polarizada se ve ese color verde manzana. Y bueno, es un verde manzana como manzana radioactiva, o sea, se parece a un verde amarillo fluorescente. No es como la manzana tan verde ni tan amarilla, es como fluorescente, como verde amarillo. Y pues esto es patognomónico del amiloide. No hay ninguna otra cosa que hagamos en microscopía que haga este fenómeno. Es lo único que lo puede hacer. Y eso está dado gracias al plegamiento que tienen esas proteínas en peculiar, que forma esos espacios que solo son reconocidos por el rojo Congo, y con la luz polarizada hace que refrinja la luz de tal manera que se vean de color verde. Eso es característico de la amiloidosis. Y repito, esto no se ve en ninguna otra condición patológica ni fisiológica. Bien, pero bueno, vamos evolucionando y pues no todos tenemos un microscopio con luz polarizada para hacer esto. Entonces, y bueno, y tampoco es tan específico porque nos dice si es amiloide, pero nos deja hasta ahí. ¿Cuál amiloide es? Pues está difícil saberlo. Entonces, hay inmunohistoquímica que me puede detectar específicamente algunas de estas moléculas. Y generalmente hay anticuerpos desarrollados contra los tipos más comunes o contra los subtipos de esta, no contra los subtipos, contra los componentes de esta proteína. Por ejemplo, hay antiamiloide A, que me detecta nada más la partícula A del amiloide, entonces es común para todo el amiloide. Entonces, si mi reacción de inmunohistoquímica es positiva a eso, quiere decir que es amiloide. Y ya. Pero, por ejemplo, hay anticuerpos, por ejemplo, contra transtirretina, que es este que se está marcando. Entonces, yo lo aplico al tejido, es positiva la tinción, estoy seguro que es transtirretina. Entonces, así hay contra muchas otras moléculas de los diferentes tipos del amiloide. Por ejemplo, aquí, enfermedad de Alzheimer. Estamos viendo una corteza cerebral y estamos viendo las placas neurofibrilares y los vasos sanguíneos de la microcirculación cerebral. Los vemos teñidos con esta tinción que es proteína beta amiloide. La amiloidosis del Alzheimer es tipo A beta. Entonces, al detectar este beta amiloide en las placas neurofibrilares o en los vasos del cerebro, podemos diagnosticar Alzheimer. Y así podríamos hacer eso con cualquier otra proteína que se nos ocurra y que existiese algún anticuerpo que sea capaz de detectarlo.